Jehová provee, Jireh es su nombre y su gracia me bastará. Hermanos, estamos estudiando Primera de Reyes capítulo 7 y estamos viendo la vida de Salomón. Nos toca hoy el capítulo 7 y me gustaría que comencemos orando. Padre, bendito sea tu santo nombre. Señor, si tú no usas mi vida, yo no podría enseñar nada a mis hermanos. Si tú no trabajas en el corazón de mis hermanos, Señor, esta lectura podría ser, este estudio podría ser vano, Señor. Clamamos, Espíritu Santo, para que en esta hora, Señor, socorras nuestra vida a través de revelarnos tu palabra, Señor. Y seamos perfeccionados y afirmados, seamos edificados para gloria del Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Mi Padre, gracias, muchas gracias. Te bendecimos, te adoramos y nos encomendamos a tu gracia, misericordia y amor incondicional en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, acuérdense ya, Salomón prácticamente ha terminado de edificar la parte central de la casa, que es la parte del templo. Pero ahora falta hacer el resto de las edificaciones. Además de eso, falta los utensilios de la casa. Interesante que si usted se pone a pensar, Salomón construyó el templo más o menos en en 7 años o un poco más, y se me acabó la batería, por eso no puedo mirar el dato ahora, pero si ayer vimos cuánto tiempo demoraron en construir, ¿se acuerdan? 7 era, ¿no? Bueno, ahora Salomón edifica su propia casa y en su propia casa tarda 13 años. Es interesante porque Salomón hace no solo su casa, sino otras casas y está construyendo al mismo tiempo que construye la casa del Señor. Y está haciéndolo de una manera primorosa. Está haciéndolo de una manera, tanto el templo como su casa lo está haciendo. Su casa la está haciendo a su manera. El templo lo está haciendo basado en las instrucciones. No obstante, le ha adicionado ciertas cosas de primorosidad, porque por ejemplo, usted verá que en el mar de bronce que él hace, pone unos bueyes, en el otro no habían. Y Salomón usa muchas figuras, empieza a usar muchas figuras. Hay quienes dicen, la primera, el tabernáculo muestra la humildad de Cristo. El templo de Salomón muestra la presunción del hombre. Y podría ser porque los hombres le damos más importancia a cosas, le damos importancia a la suntuosidad más que a la esencia de las cosas. Usted verá que eso se aplica en nuestros hogares, por ejemplo. Esencialmente nuestros hogares están destruidos, pero nos sacamos fotos para el Facebook y abrazados el marido con la mujer. Te amo por siempre, mi vida. Unas fotos y súper adornados los dos y otras fotos abrazándose como si se amaran y uno sabe que están odiándose. A veces el corazón del hombre va en pos de la suntuosidad antes que de la esencia de las cosas. Bueno, veamos cómo es que Salomón construye su casa y otras cosas. Hay quienes dicen que la casa de Salomón demoró más que el templo, porque para el templo ya estaba todo preparado. Ya había provisión para el templo. En cambio, en el caso de Salomón, no había y todo comenzó desde cero. Como quiera que sea, parece que le gustó la cuestión de la edificada a Salomón. Y usted verá que construye otras cosas más todavía. Después dice, edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura.
sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Hermano, fíjense que, no voy a entrar en detalles de la casa, pero fíjense que lo primero que quiero mostrarle es que Salomón, mientras construía el templo, también edificó para sí. Y usted verá que en ningún momento la Biblia condena el que él haya hecho para sí, el que él haya trabajado para sí, que él haya construido para sí. La Biblia no lo condena. Esto va a ser del 1 al 12. Y me gusta mucho porque, voy a ponerlo aquí para que usted se acuerde, Salomón construyó el templo de acuerdo a las instrucciones de Dios. Salomón construyó su casa como a él bien le pareció. ¿Es pecado edificar para sí? No. Pastor, ¿es pecado desear tener una casa? No. ¿Es pecado que mientras yo trabajo para el Señor yo prospere? No. No. Pero sí es importante que cuide de poner por obra lo que Dios me mandó y lo haga a la manera de Dios, con las instrucciones de Dios. Es importante que lo que haga para Dios, lo haga bajo las instrucciones de Dios. ¿Está aquí? Ahora, de Cristo para adelante, todo lo que hacemos, aún nuestra casa, lo hacemos para Dios. Entonces es mejor pedir las instrucciones de Dios. Aquí Salomón construyó su casa como a él bien le pareció. No fue muy buena idea. Usted verá que Salomón hace muchas cosas conforme a él bien le parecía. Y luego lo vemos diciendo, oye, ¿sabes qué? El todo del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos. En otras palabras, si usted escucha el consejo de Salomón, Salomón le va a decir, mejor es hacerlo todo a la manera de Dios. Aunque podemos hacerlo a nuestra manera, mejor es hacerlo a la manera de Dios. Luego dice, y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram llenó de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce
para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadena para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas. 7 para cada capitel. ¿Sabe lo que es una columna, verdad? ¿Y sabe lo que es un capitel? ¿Por qué no dice? Sí, señores. Ustedes saben harto. Exactamente eso. El remate de la columna o la terminación final en la parte superior de la columna. Y lo de abajo sería la base, lo que nosotros llamamos ahora cimiento, ¿verdad? O también se le llama zapata, ¿verdad? Quizá dirían, e hizo Salomón, si fuera en el lenguaje actual, y Salomón hizo las zapatas de tal tamaño, ¿no? Ahora, fíjese que en todo lo que él hizo, le ponía primorosidad, buscaba hacer lo mejor de lo mejor. Salomón era un buscador de la excelencia. Era un buscador de la excelencia. Voy a poner en el punto 2. Otro asunto. Si Salomón se hubiera puesto a construir solo y dirigir solo él la obra, no hubiera terminado en toda su vida. Entonces, una cualidad que tenía Salomón es que Salomón sabía escoger quién hacía la obra y buscaba a los mejores. Y entre eso aparece este Hiram. Por si acaso no se vaya a confundir, este Hiram no es el Hiram rey el que le vendía las maderas, ¿verdad? De Sidón. Ahora, voy a poner aquí Salomón construyó la entrada del templo con columnas de bronce. ¿Alguna vez ha visto usted una estatua de bronce? Impresiona la cantidad de metal que hay ahí, ¿verdad? Ahora, esas estatuas generalmente hay que limpiarlas constantemente porque se llenan de moho, así como de hongos, ¿no? Hay que limpiarlas. Entonces quiero que piense, estamos hablando de unas columnas grandotas que había que limpiarlas constantemente, pero encima tenían ciertos detalles. Entonces, el mantener el templo no era una cosa fácil, no era una cosa simple, era un templo primoroso, pero necesitaba de mantenimiento. Ahora, lo glorioso de esto es que Dios proveyó tanto la gente para que haga la obra, como los maestros para embellecerla, como la gente para luego preservar el templo. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas. 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Yo tenía lo que significan esas palabras, pero se me acabó la batería de donde tomo apuntes. Entonces, si ustedes tienen ahí una aclaratoria en su Biblia, me dicen qué significa Jaquín y Boaz. Qué lindo. Gracias. Estas dos columnas de bronce, que eran imponentes e impresionantes. ¿Alguna vez te paraste junto a una columna? Son imponentes, ¿verdad? Da una sensación de grandeza, ¿no? Ahora piensen en esto. Usted llega al templo, este es el templo que se construyó para Jehová, y mira una columna, y esa columna le dice a usted, ¿qué le dice Felipe? Jehová, Dios establece. Entonces usted mira esa columna y dice, wow,
Yo soy de un pueblo establecido por Dios. Dios es el que establece. Pero por si eso fuera poco, hay otro recordatorio. La otra columna, usted mira hacia la otra columna y la otra columna dice, en él hay fortaleza. Voy a poner aquí la entrada, mostraba la importancia de la presencia de Dios. Dios establece y Dios fortalece o sustenta, ¿no? Dios fortalece. Entonces, toda vez que llegaba la gente al templo, piénselo, llegaba y decía, oye, Dios nos ha establecido como pueblo, somos el pueblo de Dios, porque Él lo quiso. Y cuando llegaban y estaban debilitados, al mirar la otra columna, decía un ratito, el Dios que estableció, Él es mi fortaleza, me puedo fortalecer en Él. Puedo estar agarrado de Él, puedo fortalecerme en Él, puedo salir adelante en Él, por Él y para Él. Ok. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Ahora viene el mobiliario del templo. Esto es hasta el 22. Salomón elabora los utensilios del templo. Si usted mirase el tabernáculo y mira este templo de Salomón, el tabernáculo quedaba, como decimos aquí, un poquito liquichiri. Quedaba como sin atractivo para que le miremos o sin atractivo para que le deseemos. Si a usted le ponían el tabernáculo de un lado y el templo de Salomón, usted inmediatamente escogía el templo de Salomón. Pero acuérdese, antes de que venga la fortaleza del templo de Salomón, venía la humildad generada en el desierto. Y acuérdese, el tabernáculo mostraba a Cristo en el tiempo de su humillación. El templo mostraba la gloria que viene a través de Dios a su pueblo. Hizo fundir así mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Dice, el grueso del mar era de un palmo menor y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis y cabía en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta. Tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda de la misma hechura del remate, y este codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de un codo y medio, y la forma de las ruedas, como de las ruedas de un carro, sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Piensen esto, es una tremenda mole con ruedas y
y detalles, todo fundido en bronce. Ahora lo espectacular de esto es que antes de que haya la necesidad, Dios ya se había provisto en una de sus tribus un personaje que se llamaba Hiram, que era un experto en hacer estas cosas. ¿De dónde viene la sabiduría para hacer algo? La sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Voy a poner aquí, Salomón utilizó el arte y sabiduría que había dado Dios a Hiram en cuanto al bronce. Sabía fundir bronce, era un experto. Pero además de eso, dice, asimismo las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa, versículo 35, había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. Es interesante porque Salomón introdujo muchas figuras. Y es interesante que Dios lo permitió. Ahora, ¿sabe que estas figuras y todo eso terminan siendo para confusión? Ahora, ¿por qué Dios permitió que esto suceda? El gran problema es que lo que Dios dijo fue que ellos se tenían que aferrar a la palabra y conocer al Dios de la palabra. Si ellos hubieran estado agarrados de la palabra, nunca hubieran rendido culto a ninguna cosa hecha por manos humanas. Nunca. Pero lo triste de esto fue que se apartaron de la palabra y terminaron adorando a lo que no era Dios. Y esto a mí me dice una cosa. No, el asunto no radica en la suntuosidad del templo. El asunto no radica en qué tan majestuoso se vea y qué tanto me impresione, porque de todas maneras igual terminaron apartándose de Dios. El asunto de tu vida y la mía radica en qué tanto me aferro en conocer al Dios de la palabra, en conocer lo que Él manda, lo que Él enseña, lo que Él pide de mí. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce, cada fuente contenía 40 batos y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas y puso 5 basas a la mano derecha de la casa y a las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. Las 10 basas, las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová, de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios, por la gran cantidad de ellos. Ok, primero hizo lo que había en la parte donde se iba a hacer la expiación por el hombre, etcétera, y lo hizo todo de bronce, si ustedes se dan cuenta. Ahora va a ser lo que está relacionado con el lugar santísimo. Y dice, voy a poner aquí todo lo de la antesala o el lugar santo, si usted quiere. Estaba hecho de bronce. Representa la humanidad. Y también el juicio sobre ella. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo tiene los pies como de bronce, bruñido, ¿verdad?
En Apocalipsis usted puede mirar eso. Ok. Entonces, Salomón ahora elabora los utensilios de la casa, los utensilios del templo, usa el arte y sabiduría de Hiram y hace todo lo relacionado al lugar santo con bronce, que representa juicio y representa también humanidad, representa al hombre. Ahora va a entrar a lo que es el lugar santísimo. Y mire, dice, aquí sí, a ver, si tuviéramos que decirlo en un lenguaje coloquial, diríamos, se pasó Salomón. Y usted va a ver cosas interesantes aquí. Hizo Salomón, se esmeró. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro. No dice una mesa de madera recubierta de oro como en el tabernáculo, ¿se acuerdan? Ahora es oro puro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda frente al lugar santísimo con las flores. En realidad, yo hablé mal, hermano. Todo esto sería todo lo del atrio. Sí. Ahora hace lo del lugar santo. Y entonces en el lugar santo dice, hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro, una mesa de oro sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda frente al lugar santísimo con las flores, las lámparas y tenazas de oro. ¿Se acuerda que en el tabernáculo había un solo candelero? Bueno, aquí hay 5 por lado, es decir, 10. Pero no solo eso, las flores eran de oro, las lámparas y las tenazas, todo era de oro. Asimismo, los cántaros, las despabiladeras, las tazas, las cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Voy a poner aquí todo el lugar santo fue hecho de oro puro y purísimo. Hermano, esto muestra en la parte del atrio que representaba a la humanidad, muestra la necesidad de que el hombre sea purificado para poder entrar a donde está la pureza del Dios puro y santo. Y había un inmenso mar que era más grande que el del tabernáculo, ¿verdad? Un mar vendría a ser una fuente grande de agua. Esta era de bronce. Y si usted se pone a pensar, esa fuente representa el hombre para poder entrar a la presencia de Dios necesita limpiarse. Ahora, ¿cuál es la manera? ¿A qué apuntaban estas cosas? Primero apuntaban a la humanidad del hombre, a la caída del hombre, al pecado del hombre y a la manera de limpiarse o lavarse. Se lavaba con la sangre del cordero, ¿verdad? Se derramaba la sangre del cordero y se rociaba a la persona. Pero eso era parte de la purificación. Lo otro que purificaba para poder entrar a servir a Dios era el agua. Se tenían que lavar con el agua. Y el agua simboliza la palabra. Entonces, no basta con decir la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre. No basta con decir eso. Necesito conocer al Cristo de la palabra y lo que el Cristo de la palabra ha hecho por mí, hace y hará por mí, y lo que el Cristo de la palabra ha conseguido que Dios me permita en esta tierra. ¿Está conmigo? Es muy bueno que usted sepa y que yo sepa que por la sangre de Cristo estamos siendo limpiados constantemente de todo pecado.
Pero también es bueno que usted y yo sepamos que necesitamos lavar nuestras conciencias, nuestras mentes y nuestros corazones con la bendita palabra del Señor. Y esa es la manera de estar en espíritu y en verdad delante de Dios. Acuérdense que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Acuérdense que la palabra apunta a Cristo. Y acuérdense que la palabra no solo apunta a Cristo, sino que nos guía a Él y nos perfecciona para Él. Otro asunto, el estar en la presencia de Dios depende exclusivamente de Dios. Se acerca a Dios el que quiere que Dios se acerque. Yo voy a tener misericordia del que tenga misericordia, dice el Señor. Luego el Señor Jesucristo dijo, ninguno viene al Padre, ninguno viene al Hijo si el Padre no lo arrastra. ¿Para qué le digo esto? Para que usted entienda que usted es un bienaventurado. Si usted está en Cristo Jesús, usted es un bienaventurado. ¿Sabe quién lo trajo a Cristo Jesús? El Dios el Padre lo arrastró a usted y le ha presentado a Cristo, porque la única manera de entrar a la presencia del Padre es a través del Señor Jesucristo. Ahora, es bueno que usted sepa, si usted está en Cristo, usted sabe que la sangre de Cristo está constantemente en usted, ha sido derramada una vez y para siempre, pero usted está constantemente lavándose las manos y los pies con la palabra. El sacerdote se lavaba las manos y los pies antes de entrar a servir al Señor. Del mismo modo, usted y yo constantemente nos miramos en la palabra y nos acercamos a Dios el Padre, limpios por la palabra que Él nos ha hablado. ¿Vio la importancia de la palabra? Entonces, tres cosas vemos aquí que hizo Salomón. La primera es que Salomón construyó también su casa de paso, que yo me imagino, bueno, ya se van a desocupar los albañiles, ahora los voy a poner para que me construyan mi casa. Y mientras tanto sigo terminando los detalles de la obra. Me imagino que se organizó muy bien Salomón y pudo construir para sí y para el Señor. Esto a mí me dice una cosa, y es que usted puede también prosperar y pensar en usted, pero sin descuidar lo que es del Señor. En segunda instancia, Salomón construyó la entrada de manera tal que ellos se acuerden que toda esa suntuosidad representaba una sola cosa, y era que ellos eran establecidos por Dios y el lugar donde ellos iban a encontrar fortaleza era efectivamente en Dios. Y ahora, Salomón elabora también los utensilios del templo y los hace de oro puro, y esto muestra la pureza de nuestro Dios, la perfección de nuestro Dios, la pureza de nuestro Dios. Y en el caso de la otra parte, de los utensilios, que es la parte de la entrada, representa al hombre, la impureza del hombre, la corrosidad del hombre. El hombre es corrompible, el hombre es corruptible, y el hombre está bajo juicio constantemente. Pero también, si usted mira en conjunto el templo, muestra, oye, para el hombre que es corruptible, Dios ya hizo provisión. Dios ha sido Jaquín y ha sido Boaz para el hombre. Cualquiera que conoce a Cristo sabe que Jaquín y Boaz está disponible para él, aunque no vea las columnas de bronce. Porque Dios es nuestra fortaleza y Dios es el que nos establece. Y cierro con esto. Elabora las cosas de oro, y todas las cosas de oro apuntaban a una sola cosa, a la pureza conseguida por Cristo a través de obediencia perfecta. Cuando usted está en Cristo, los pies son de bronce, el rostro es como de sol, no el suyo, sino el de Cristo, pero usted es parte de ese cuerpo, usted es parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, todo lo que Cristo es glorifica a Dios. Ese templo glorificaba a Dios. Todo lo que Cristo es glorifica a Dios. Entonces todo lo que usted y yo somos debe glorificar a Dios. Tu vida es para la gloria de Dios. Tu matrimonio, tu casa, tus edificios, lo que tú haces, absolutamente todo es o debería ser para la gloria de Dios. Amén, mis amados. Tres cositas para hoy. Salomón, mientras construía, también edificó su casa. Salomón construyó la entrada del templo de manera que se recuerde a Dios, y Salomón elaboró los utensilios diferenciando. Obviamente todo fue instrucción de Dios, ¿verdad?
diferenciando lo que es del hombre y diferenciando lo que es de Dios. ¿Cuál es la función del hombre delante de Dios? ¿Cuál es la función del hombre delante de Dios? Pregunto. En primer lugar es buscar a Dios para que lo limpie. No podía limpiarse por sí mismo, ellos no podían. La sangre del macho cabrío, de los corderos, de lo que se derramaba, esa era la que los cubría del pecado. Bueno, pues el hombre necesita recurrir a Dios para ser limpio del pecado. Lo lindo es que Dios tiene provisión. Y todo lo que es tu humanidad puede ser solucionado en Dios, y tu humanidad imperfecta puede ser perfeccionada para presentarte delante de Dios. De hecho, ha sido perfeccionada a través del Señor Jesucristo, a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Así que por su sangre tenemos entrada al trono celestial. Como hombres nos acercamos a Dios, bronces, bajo juicio, etcétera. Somos lavados por la palabra, somos limpiados por la sangre de Cristo, y entonces podemos entrar al lugar santo y por ende al lugar santísimo. Amén, mis amados. ¿Alguna pregunta, algo que no quedó claro? Fíjese mi amado, qué bien que lo pregunta. Aunque lo vamos a ver más adelante. La edificación del templo en su totalidad ya estaba precubierta. Lo que dice perdón para mis hermanos que están asistiendo por las redes sociales. Lo que pregunta el pastor es: oiga, esto ha tenido que demandar mucho dinero y por eso es que Salomón aumentó los impuestos. Y se quejaban del impuesto. Pues ¿sabe qué? Que Dios para lo de él ya tenía todo provisto de antemano. Todo estaba prefinanciado, el material, absolutamente todo. Había absolutamente todo lo que se necesitaba para hacer el templo. Ahora, claro, David había acopiado todo. Pero escuchen esto. Entonces, ¿por qué fue que Salomón empezó a apretar con los impuestos? Porque Salomón se dedicó a construir otras cosas. Y Salomón era living la vida loca como Ricky Martin. Entonces se dedicó a conocer mucho, se dedicó primero a edificar. Lo vamos a estudiar en Eclesiastés. Y ahí usted se va a dar cuenta. La razón por la que Salomón aumentó los impuestos no era por causa del Señor. Era para ir en busca de sus propios fines, de sus propias metas, de lo que a él le parecía. ¿Y era un hombre sabio? Sí, un hombre muy sabio. Pero también fue un hombre que se apartó mucho de Dios por causa del conocimiento que obtuvo en esta tierra. Entonces, ¿saben, hermano? Para hacer la obra de Dios, y escúcheme esto, porque esto es importantísimo. Si no me dio importancia a lo anterior que dije, escúcheme aquí. Porque cuando Dios manda hacer algo para Él, Dios jamás le va a exigir a usted algo que Él no le dio. ¿Está aquí? Si Dios me dice: Picolín, quiero que construyas un templo en las lomas de arena, Dios no me va a mandar como loco y no voy a empezar yo: vamos a hacer una kermés para construir templo. No. Vamos a empezar a recaudar fondos para comprar las lomas de arena. No. Si Dios me manda a hacer algo, Él ya tiene la provisión. Sabía que no iba a escuchar ni un amén, pero es la verdad. Es la verdad. Entonces, siervos de Dios, amados consiervos, si nos han mandado a hacer una obra, no nos han mandado a hacerla con nuestra fuerza. Nos han mandado a hacerla con el recurso de Él. Él nos provee todo lo que necesitamos, terrenal y espiritual. El Señor nos ha provisto primero lo espiritual. Dice la Biblia que somos benditos con toda bendición espiritual. Y como añadidura viene lo material. Entonces, si Dios me manda a construir un templo en X zona, Dios me proveerá el dinero. No necesito hacer kermés, no necesito hacer actividades o salir a pedir limosna como hacen en algunos casos. No,
Probablemente cuando llego a pedir limosna es cuando estoy en desobediencia a Dios y estoy haciendo algo que Dios no me mandó. Pero el templo, gracias por preguntar, Pastor Edwin, estaba totalmente cubierto. Y escuchen, como Dios mandó que hagan ese templo, y en realidad ni siquiera mandó, Dios permitió que le construyan ese templo, que era un deseo de David, ¿se acuerdan? Porque él no había pedido templo de nadie, él solo les mandó a construir el tabernáculo para una manera de mostrarse. Pero permitió que hagan este templo, pero Dios al permitir este templo, proveyó no solo el material, sino proveyó la sabiduría de quienes construyeron el templo. O sea que cuando Salomón oprime al pueblo con impuestos, Salomón lo hace para fines personales. Puedo afirmarlo enfáticamente. Amén, mis amados. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Bendícenos a nosotros, tus siervos, Señor. Y que no nos pongamos a hacer lo que tú nos mandas. Por el contrario, Señor, que hagamos aquello que tú nos estás mandando a hacer con la seguridad de que tú estableces y tú fortaleces, de que tú provees, Señor. Mi Padre, yo te pido por todos esos pastores que se dedican, Señor, a construir templos y que con el tiempo esos templos quedan abandonados y vacíos, porque no era lo que tú mandaste. Ellos se dedicaron a engrandecerse como Salomón. Y Padre, te suplico que tu obra en medio de estos tiempos sea avivada en nuestros corazones. Y Señor, podamos escuchar hacia dónde nos estás mandando y respecto de qué vamos a hacer, entendiendo que para lo que tú nos mandas a hacer, hay provisión de parte tuya. Mi Padre, yo te bendigo y te adoro, te agradezco, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros hasta hoy, Señor. Te agradezco porque no hemos tenido que ir a mendigar a ninguna parte, ni a hacer actividades humanas, y todo lo que se ha conseguido porque tú lo has provisto, Señor. Bendito sea tu nombre. Y permite, Señor, que no nos apartemos de esta verdad y que continuemos haciendo no nuestra voluntad, sino la tuya. Mi Padre, gracias porque podemos aprender harto de Salomón. Y Señor, gracias porque dejaste estas cosas escritas pensando en nosotros. Te bendecimos y te adoramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.